Los seres vivos tienen diferentes mecanismos para defenderse de las enfermedades. A lo mejor conoces sobre el sistema inmunológico de los animales y los seres humanos. Pero ¿te has preguntado cómo hacen las plantas para defenderse de los diferentes patógenos? Para explicarnos más de este fascinante tema, nos acompaña Patricia Manosalva, PhD de la Universidad de Kansas, profesora del Departamento de Patología de Plantas de la Universidad de California, directora de un programa nacional para la protección de la palta en Estados Unidos y egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Ricardo Palma. This is the field 6, the rostock germoplast. This is the new planting field at South Coast. This is start first row. Hola Patricia. Hola Roberto, mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntame un poco qué te encuentras haciendo actualmente. Bueno, actualmente estoy de profesora asistente en la Universidad de California en Riverside. Empecé mi grupo de investigación en el 2015 y el área de investigación a la que me dedico es prácticamente entender los sistemas de resistencia o la interacción planta de patógeno, y especialmente mi grupo de investigación se dedica a grupo específico de patógenos que se llaman oomycetos, que son organismos filamentosos como los hongos y que son muy destructores para la agricultura. Un ejemplo que es un patógeno con el que yo empecé mi carrera y con el que sigo trabajando ahora es Phytophthora infestans, que es el causante de la enfermedad del tizón tardío en la papa, afecta papa, tomate, y es muy conocido porque es el patógeno que causó la hambruna en Irlanda en 1945, donde millones de personas murieron porque pues solamente se dedicaban se alimentaban principalmente de papa, y cuando el patógeno llegó destruyó todos los cultivos de papa y la gente no tenía que comer. Entonces eso es lo que hacemos. Tú me estabas explicando precisamente de que estos organismos, estos oomycetos, en algunos casos pues llegan a matar a los hospederos y en otros casos no. Y me estabas contando un poquito justamente cómo esta forma de actuar de los diferentes patógenos. Me gustaría que me explicaras un poquito más. Bueno, en general los patógenos en plantas, los microorganismos tienen diferentes estrategias para sobrevivir o para alimentarse en la planta hospedera. Algunos de ellos, como los virus, por ejemplo, son llamados biotróficos porque necesitan mantener al hospedero vivo, porque pues dependen de la maquinaria del hospedero. Eventualmente la planta muere porque obviamente el virus toma mucho de los nutrientes, debilita la planta, pero la estrategia es no matar al hospedero. Hay patógenos que son necrotróficos, que tienen varias armas para matar a las células del hospedero y viven de un tejido muerto, pues se llaman necrotróficos. Y el grupo de patógenos con los que yo trabajo, en el caso de la Phytophthora infestans y Cinnamomae, son hemibiotróficos. Sí, o sea que son un híbrido que tienen los dos tipos de trofismo, que empiezan en una forma biotrófica, manteniendo al hospedero vivo, no matándolo, siendo muy, muy sutiles en la interacción, suprimiendo defensas de resistencia, y luego ya en un momento
empezado en el momento de la interacción, se vuelven necrotróficos, producen proteínas que matan a las células y comienzan a proliferarse. Me estás explicando también estos sistemas de defensa que tiene la planta contra estos organismos. ¿Qué es lo más resaltante o qué es lo que más diferencia a la forma de defenderse que tienen las plantas de la forma que tenemos los seres humanos y los demás animales? Bueno, la planta tiene un sistema inmunológico que está dividido por diferentes capas. No es un sistema humoral como en los humanos, pero hay un reconocimiento no específico y específico de la planta hacia el patógeno. Reconocimiento no específico y claro. Específico. Por ejemplo, un reconocimiento no específico está basado en receptores de membrana, que cuando el patógeno está en contacto con la planta, estos receptores de membrana reconocen al patógeno de una manera no específica. A lo que me refiero es que, por ejemplo, todos los hongos tienen en la pared celular el componente que es quitina. Entonces, la planta tiene receptores para quitina, que cuando el hongo está en contacto con la planta, es reconocido, la planta dice, ay, me está invadiendo un hongo, entonces hay un reconocimiento, una señal de transducción y se genera un sistema de resistencia, ¿no? Genes de resistencia que están involucrados, puede ser como la planta produce químicos que son antimicrobianos, por ejemplo, o produce hormonas asociadas a defenderse del patógeno, entonces es un sistema muy complejo. Hay otro tipo de reconocimiento muy específico que se podría hacer la comparación con tipo anticuerpo y patógeno, que es a través también de receptores. Y es mediado genéticamente y es un gen por un gen, o sea, hay un gen en el patógeno, un patógeno específico que es reconocido por un gen en la planta, por ejemplo. Entonces, eso, y después del reconocimiento, la planta tiene este segundo sistema de defensa que hace que sea mucho más resistente y que pare completamente la infección del patógeno. ¿Tú te encuentras investigando un gen o grupo de genes llamado MOR? Sí. Una parte de mi research, de mi investigación, es trabajar con un gen que se llama MOR. Es un gen muy, muy interesante porque se descubrió en el sistema animal como involucrado en letalidad, en espermatogénesis fue en el ratón. Y nosotros, un colega, antes de entrar yo a hacer mi postdoc al Boyce Thompson en Cornell, descubrió que en plantas había un homólogo que era asociado, que estaba requerido para el sistema inmunitario de las plantas. Entonces, yo empecé a trabajar en mi postdoc con ese gen, en asociación con la persona, con mi colega que lo descubrió, que ahorita seguimos colaborando, y nos descubrimos que sí, que es un gen que es muy importante para la regulación del sistema inmunitario. Y en mi laboratorio estamos tratando de determinar cómo lo hace, o sea, cuáles son los mecanismos. Últimamente se descubrió que es un gen involucrado en epigenética y en estabilidad de genoma, porque está involucrado en chromatin remodeling, en la remodelación de la cromatina. Tú sabes que la regulación de la cromatina es muy importante porque hay regiones en el genoma que no se tienen que transcribir, otras que sí, a diferentes estados. Entonces, por ejemplo, los transposones, ¿no? Las plantas y algunos microorganismos tienen transposones, y estos transposones tienen que mantener sinaptis porque si no comienzan a hacer jumping en todo el genoma y comienzan a hacer rearreglos. Entonces este gen está involucrado en la activación de, por ejemplo, de ese tipo de componentes en la cromatina. Entonces es una línea de investigación que tratar de entender cómo este gen regula la resistencia, y en mi caso específicamente con Phytophthora, y en un grupo específico de plantas. Yo trabajo con solanáceas, que son papa y tomate, y bueno, estamos trabajando en eso. Me comentabas también que justamente algo muy curioso, ¿no? Que siendo tomate y papa
tan cercanos, habías encontrado muchas diferencias en cómo este gen se expresa, o mejor dicho, las consecuencias cuando tú lo noqueas, lo bloqueas este gen. Sí, es muy interesante y es por lo que me fascinó el proyecto de mi doctorado, de mi postdoctorado. Cuando nosotros, todo empezó en Arabidopsis, claro, como ¿no? siempre. Como siempre, porque la filosofía, al menos en mi laboratorio, es usar plantas modelos como Arabidopsis que te permitan hacer toda la parte genética funcional y luego llevarlo a un crop que es un poco más difícil, ¿no? Y tan importantes como tomate y papa, claro, como ¿no? tomate, papa, y ahora yo también trabajo en avocado, pero digamos de avocado, palta. Entonces nosotros trabajamos en Arabidopsis en un inicio, y en Arabidopsis cuando uno noquea, o sea, elimina este gen, la planta se vuelve más susceptible a varios patógenos. Entonces, cuando ¿El tomate es más susceptible? No, en Arabidopsis, así en empezó. Okay. O sea, en Arabidopsis empezó la planta que no tiene ese gen en Arabidopsis, se hace más susceptible al patógeno. Cuando yo empecé el proyecto, yo lo llevé a papa. Entonces, cuando eliminamos el gen de papa en papa, se comportaba igual que Arabidopsis. La planta era más susceptible a Phytophthora infestans, al patógeno del pisón tardío, digamos, como lo esperaba. Pero cuando eliminamos el gen en tomate, ahí vino la sorpresa. El gen lo hacía más resistente. O sea, la planta de tomate sin el gen era más resistente, era lo opuesto a papa. Entonces, y lo más curioso es que cuando uno hace la comparación de proteína entre la proteína de papa y de tomate, es casi idéntica, solo hay 15 aminoácidos que son diferentes y que te hacen una conversión no conservativa, o sea, te cambian el aminoácido, pero o sea, no te cambian es no conservativa, digamos, de que no es un cambio de un aminoácido positivo a un aminoácido positivo. Son las propiedades similares. Claro, ¿no? O sea, son cambios que sí te pueden cambiar la estructura o la función de la proteína. Y solo hay 15 de esos entre las dos proteínas. ¿15 de cuántos? Más o menos, ¿cuánto tienen estas proteínas? En tomate y papa, la proteína tiene 644 aminoácidos. Tiene 3 dominios de proteínas muy, muy básicos, que es una región de dominio de ATPase. Tiene un dominio característico que le llamamos MOR, que es de S5-fold. Y tiene un dominio que es un coil a la parte C-terminal de la proteína, que está involucrado en dimerización y también de interacción. ¿Su forma activa es un dímero? Eso es muy interesante también porque la proteína en la forma en la forma constitutiva es un dímero, es un homodimer, ¿no? Un homodímero. Si nosotros purificamos la proteína sin la parte del C-terminal, del coil domain, la proteína se diluye como un monómero. O sea, la que ustedes están trabajando es un monómero. No, con la que nosotros trabajamos es un dímero. Y sabemos que se dimeriza por el coil, porque cuando expresamos una proteína sin esa parte, se purifica como monómero. Pero me dijiste que no, era difícil de que lo expresaran como la versión completa. No, es difícil expresarla en Arabidopsis. Es regularmente, o sea, uno puede tener suficiente cantidad con las proteínas de papa y tomate, y eso fue nuestra ventaja. O sea, la ventaja que nosotros tuvimos con este nuevo sistema es que pudimos obtener suficiente cantidad de proteína de papa y tomate y recombinante para hacer toda la parte enzimológica y entender que estas proteínas se fosforilas, que esta proteína necesita este dominio para hacer la función biológica. En Arabidopsis no hubiéramos podido hacer eso porque la cantidad de proteínas que teníamos expresadas era muy poco, entonces era muy difícil hacer la parte bioquímica. Entonces eso fue prácticamente el problema. Y para nosotros fue muy bueno que pudiéramos obtener estas cantidades de proteínas en nuestro sistema, porque nos permite entender cómo bioquímicamente esta proteína funciona y
entender cómo la interacción entre los dominios de esta proteína y la función enzimática se traduce a la propiedad biológica, a lo que hace. Un gen bastante interesante. Hemos mencionado justamente este dominio MOR. Hemos visto también que justamente esta actividad de ATP. Me hablaste que también era también topoisomerasa y que tenía una relación con RNAs pequeños dentro de la célula. Sí. Hace poco descubrimos que este gen, aparte de la función enzimática que es en general ser una ATPasa, este gen tiene la actividad de topoisomerase activity. Y entonces esa que tiene mucho, que está de acuerdo con lo que fue encontrado, que este gen en Arabidopsis está relacionado con cambios epigenéticos. Nosotros sabemos que esta proteína se une al DNA, y esta unión del DNA incrementa su actividad de ATPase y aparte tiene topoisomerase activity. La otra cosa que sabemos es que este núcleo, cuando hay esta proteína, cuando se activa las defensas, se va al núcleo, que es lo esperado, porque si se une el DNA y tiene función epigenética, uno espera que se vaya al núcleo. Entonces eso también lo hemos descubierto. Y es muy interesante, y tenemos datos de que este gen también regula lo que llamamos small RNAs. Los small RNAs son reguladores muy importantes, regulan genes en general, toda la fisiología en la planta y en humanos, ¿no? Y en todos los organismos. Y nosotros encontramos que este gen regula estos pequeños RNAs que controlan genes de resistencia para Phytophthora o para otros patógenos. Entonces es otra área de investigación en mi laboratorio. Y nosotros usamos en este caso secuenciamiento de transcriptomas, de small RNAs, de las plantas con o sin MOR, sin el gen, antes y después de la infección, y así descubrimos que en las plantas que no tienen MOR, nosotros lo hicimos con tomate, que es la planta resistente cuando no tiene el gen, y en estas plantas que son resistentes, que no tienen MOR, hay una regulación de small RNAs que abregulan o incrementan genes que están asociados con resistencia. Ah, qué curioso. Y digamos, me dices, bueno, estoy seguro que esto da bastante que hablar porque también tiene este gen mucha importancia con temas humanos, ¿no? Y tú me comentabas que como empezaron a trabajar, digamos, había más en plantas y ahora ha tomado un boom lo que conocemos. Sí, o sea, porque claro, uno puede pensar que, trabajar en un sistema animal es mucho más difícil y, digamos, toma más tiempo y este gen, desde la primera vez que lo descubrieron, que fue en un sistema animal, no hubo mucha investigación, era muy esporádica, pero cuando en el 2012 un grupo de investigación en LA, del Dr. Jacobson, encontró que este gen en Arabidopsis estaba involucrado en remodelamiento de heterocromatina y supresores o silenciamiento genético. Entonces la gente de la investigación de humanos retomó el tópico y ahora entonces están como bastantes artículos tratando de entender lo mismo que nosotros tratamos de entender en planta, ellos lo están tratando de entender en humanos. Y en humanos lo que se sabe hasta con la publicación reciente es que este gen está involucrado similarmente en plantas en remodelamiento de cromatina y muchas de las enfermedades asociadas y cáncer, algunos tipos de cáncer están relacionados con alteraciones en este gen. Y para decirte algo muy interesante es que las proteínas de las MOR de los humanos tienen un dominio, y por eso que nosotros no sabíamos que era MOR, porque los MOR de humanos tienen un dominio extra que no tienen las plantas, que se llama zinc finger domain. Eso generalmente es para agarrarse al DNA, ¿no? Exacto.
Las plantas, la mayoría de los MOR de plantas no lo tenían. Todas las con las que nosotros trabajamos, que están implicadas en Plant Immunity, no la tenían. Entonces, pero a pesar de que no tienen, igual nosotros estamos encontrando en nuestros resultados recientes que funcionan bioquímicamente de una manera muy similar. En humanos, esta región tiene un antagonismo con la parte de la ATPase region, de la región de la ATPasa, y nosotros estamos encontrando lo mismo en plantas, a pesar de que no tiene este zinc finger domain. Súper interesante desde el punto de vista evolutivo, porque generalmente uno piensa que las zinc fingers son más antiguas. Probablemente los animales tengamos una versión más antigua que la que tienen las plantas. Pero fíjate que eso es algo que también es... viendo al tópico que me estabas de decir, puede ser que en la evolución, y eso es algo que se podría ver, las nuevos MOR perdieron ese dominio. Sería algo, una posibilidad, ¿no? Claro, porque por ejemplo, cuando nosotros buscamos en el genoma de papa y tomate, encontramos un miembro que tiene este zinc finger, pero no está, hace un clay diferente, o sea, se separa de la mayoría de las plantas MOR. Puede ser, como tú dices, puede ser una versión ancestral que no sabemos en qué momento y se perdió. Qué interesante. Y no todas las plantas lo tienen. No todas las plantas. No todas las plantas que tienen el genoma disponible como para buscarla la tiene. Por ejemplo, la tiene tomate, la tiene papa. Arabidopsis no tiene ese miembro. Ese que me dices que claro. Sea allá. Un parálogo, tal vez. Claro. No sé, pero por ejemplo, ninguna proteína en el genoma de Arabidopsis que sea de MOR, que tenga el dominio MOR, que tiene el zinc finger domain. Súper interesante. Yo estoy seguro que este gen va a seguir dando bastante que hablar, y qué orgullo para Ricardo Palma y para el Perú que tú hayas estado de los primeros grupos de investigación en trabajar con este gen. En realidad bastante interesante. Me gustaría que, nos están viendo chicos, jóvenes, estudiantes de biología y futuros estudiantes de biología también. Me gustaría un poquito que cuentes tu camino que te llevó a ser un investigador internacional. A ver, primero, yo soy egresada de la Universidad Ricardo Palma, mi alma mater. Yo hice biología y cuando estudiaba biología tenía dos orientaciones. Una era microbiología, porque inclusive yo fui asistente del laboratorio del doctor Agurto. Nuestro actual decano. Claro. Y mi otra pasión, que también me gustaba mucho, era bioquímica. Entonces, en ese momento yo pensé que más iba a irme por bioquímica cuando terminé la carrera, pero como empecé a hacer las prácticas profesionales en el Centro Internacional de la Papa, entré y ahí me encontré mi pasión por las plantas y por por estudiar la interacción planta-patógeno. Y mi carrera empezó realmente en el CIP. Entré a trabajar al CIP con la doctora Rebeca Nelson y en el proyecto de papa y tizón tardío. Y empezamos en la parte genética, mapeando genes de resistencia a tizón tardío en papa. Y para mí, algo que me marcó mucho, que decidí hacer esto por toda mi carrera, es ir a la sierra, en los campos de papa, y realmente ver lo que este patógeno Phytophthora infestan hace al cultivo. O sea, por eso le llaman los destructores de plantas, porque uno va y es que completamente destruye el cultivo, y uno va y era muy triste ver a los agricultores con campos pero negros, o sea, por eso le llaman tizón tardío, porque es totalmente devastador, negro, black fields, y es así. Y entonces así hice la tesis de grado en este patógeno en papa, hice la maestría en bioquímica y en biología molecular en Cayetano Heredia, y de allí surgió la oportunidad de ir a hacer el PhD a Estados Unidos. Y viajé con una beca, hice mi doctorado en patología de plantas con la doctora Jan Leach en Kansas State,
y